el rey David a todos sus hermanos y, bueno, allí ve con sus ojos, el primer hermano era alto, fornido, tenía toda la apariencia de un rey y el profeta dijo, este es el rey. ¿Qué es lo que dijo el Señor? No mires, no mires lo que ven tus ojos, porque el hombre ve lo que tiene delante de sus ojos, pero Dios ve el corazón. Entonces pasaron todos los hermanos hasta que quedó David. La semana pasada hablamos, hermanos, sobre que dentro de la cristiandad nosotros tenemos la posibilidad de ser ungidos o edomitas. Tenemos la posibilidad de por la unción, el favor de Dios o no. Nosotros, la batalla interna que hay dentro nuestro entre el bien y el mal, el instinto del bien y el instinto del mal, entre Jacob y Esaú, nos lleva a tomar la decisión. ¿Quién dejamos que venza? Bueno, evidentemente Dios conoce los corazones y no todos los seres humanos tienen el mismo corazón. Y Dios deposita, es muy cuidadoso en depositar un llamado, una unción, depositar algo grande en quien tiene un corazón agradable a Dios. Esta palabra la voy a titular corazones agradables. Fíjese que pasa lo mismo con José y pasa lo mismo en la historia bíblica con muchos personajes bíblicos. Recordemos que José fue entregado por sus hermanos a esclavitud, a Egipto, de mano de sus hermanos. No fue entregado de mano de extranjeros. El pueblo de Dios entregó a José a esclavitud, quiso asesinar a José, sus hermanos. ¿Por qué? Por celos. La escritura que fue por celos, por envidia. ¿Por qué? Porque Yahweh había depositado en José una visión, sueños, y en esos sueños José veía, quiero que preste atención en esto, José veía en esos sueños lo que terminó pasando. Lo que Dios le mostró a José es lo que aconteció a futuro. Dios le muestra a José un sueño profético, los sueños son proféticos, no todo lo que soñamos es literal. Muchas veces, mire, a mí me ha tocado soñar con hermanos que mueren. Hermanos en Cristo que mueren. En su momento, con mi hija que murió. Y yo digo, wow, Señor, ¿qué va a morir mi hija? ¿Va a morir mi hermano? No, porque los sueños tienen que interpretarse. Es delicado el tema de los sueños. Dios habla por medio de sueños, pero los sueños deben interpretarse con discernimiento. Tiene que haber interpretación de esos sueños. ¿Por qué? Porque cuando una persona muere en un sueño, quizás quiere decir que esa persona va a morir al mundo y nacer de nuevo. Yo hice una prédica hace un tiempo que se llamaba ¿Por qué no te mueres de una vez? O muérete de una vez. Y hablando sobre esto del creyente que no termina de morir para poder nacer de nuevo. Solo los nacidos de nuevo portan esta unción que Dios deposita sobre sus hijos. Pero dentro de las iglesias hay personas que no han nacido de nuevo, no se han muerto de una vez. Es como uno deseando que se mueran. Por favor, morite de una vez. Bueno, estos sueños muchas veces tienen sus interpretaciones. Y el de José también. José soñó una espiga erguida, su espiga erguida de trigo, y las espigas de sus hermanos y de su padre se inclinaban ante la espiga erguida. Luego soñó, tuvo sueños proféticos donde sus hermanos, incluso su padre, llegaron a enojarse y le dijeron, ¿qué es esto? Vamos a venir a adorarte nosotros con las estrellas, el mismo sueño. Vamos a venir a adorarte nosotros a ti. ¿Qué quiere decir? ¿Que nos vamos a inclinar nosotros a ti? Y claro, sí, eso quería decir el sueño. Pero despertó algo. Despertó algo en los hermanos. Porque su padre meditaba, dice la Escritura. O sea, su padre se molestó al principio, pero meditaba en ello. ¿Por qué? Porque Jacob era portador de la misma promesa que fue traspasada en su momento. Entonces Jacob entendió.
pero quizás le había molestado por ser humano. Pero a sus hermanos era distinto. Sus hermanos, dice que le tuvieron celos, tuvieron envidia y desearon matarlo. Realmente conspiraron. Hoy Yahweh me traía una palabra que ya la trajo hace un tiempo, incluso hizo una enseñanza por aquí en el Facebook. El que contra ti conspirare sin mí lo hará. El que contra ti conspirare delante de ti caerá. Miren, ¿qué aconteció? Los hermanos se llenan de celos y le desean el mal. Llegaron a conspirar contra José para matarlo, para quitarle la vida literalmente. Pero luego allí, por una intervención de uno de los hermanos, no, ¿cómo lo vamos a matar? Vendámoslo como esclavo. Bueno, lo venden como esclavo, José va a parar a Egipto. Y cuando va a parar a Egipto, bueno, fue esclavo y fue a la cárcel. Y allí en la cárcel él interpretó sueños. Y esos sueños llegaron a los oídos de Faraón años después, y cuando él tiene 30 años de edad, es puesto por Faraón a gobernar toda una nación. O sea, Dios cumplió con ese sueño. Esto tiene un trasfondo espiritual y un trasfondo escritural. Él debió cumplir todas esas etapas para que una sombra profética se cumpla. La sombra profética es que José es la imagen del Mesías, la imagen de Jesús. Es una cristofanía la vida de José, es una sombra profética por la cual José, allí en la tierra prometida, donde estaban sus hermanos, José dice la palabra que es tirado por sus hermanos a una cisterna en la tierra prometida. El nombre de esa cisterna, de ese pozo, es Bor en hebreo. La palabra Bor, esto ya lo hemos enseñado, pero es bueno refrescar la enseñanza. La palabra Bor en hebreo significa un pozo donde hay alimañas, serpientes, escorpiones, arañas. Eso significa Bor. Así está escrito en el Génesis, en Bereshit. Ahora, cuando él es tomado como esclavo y llevado a Egipto, en Egipto, ¿dónde lo ponen? En la cárcel. Pero fíjese que esta particularidad, esta enseñanza que Dios nos deja, que el nombre de la cárcel, o como se llamaba a la cárcel donde él entró, era Bor. Esto es, a él en el Bor, en el pozo, allí en la tierra prometida, y lo echaron en el Bor, en el pozo, en la tierra de Egipto, y ahora las serpientes y las escorpiones y las arañas y las alimañas que había ya no eran alimañas del tipo físico, sino que el Bor donde él fue echado, en la tierra de Egipto, en Misrayim, ese Bor tenía serpientes, escorpiones, alimañas espirituales, porque en una cárcel hay demonios. Entonces él es echado en la tierra prometida, en un Bor donde había alimañas, y luego echado allí en Egipto, en la cárcel, en el Bor, donde había serpientes y escorpiones ya espirituales. La palabra dice, yo les voy a dar potestad de hollar serpientes y escorpiones, demonios. Y él es tirado ahí en ese Bor y es sacado del Bor. ¿Esto qué significa? Es una imagen de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús vino a morir. Jesús fue enterrado en el Bor, en el centro de la tierra. Él fue al centro de la tierra y resucitó al tercer día. Y él fue echado, tanto Jesús vino a pagar tanto salvación por los de la tierra prometida, que es la tribu de Judá, y por los mundos. Esto es una enseñanza
la cual José, dice la Escritura que en su segunda venida Jesús va a venir como el Mashiach ben David, pero en su primera venida vino como el Mashiach ben José o ben Yosef, el hijo de José, pero no de José el carpintero, es la representación de José sufriente, el Mesías sufriente. Es lo que José pasó para sacar adelante al pueblo de Dios, a sus hermanos. Sufrió mucho, pero sacó al pueblo de la muerte. Bueno, él es echado al bor. Allí en el bor, Yahweh le permite interpretar sueños. Interpreta los sueños allí del copero y el panadero. Con certeza, certeramente, el copero sale de ese lugar, no se acuerda de él, y al tiempo Faraón tiene sueños. Faraón tiene sueños y esos sueños eran todo lo que Dios había preparado desde el principio para José. Esos sueños lo llevan a él a interpretar qué iba a pasar. Va a haber hambruna, sabemos todo lo que fueron esos sueños, las espigas flacas que se comían a las espigas gordas, las vacas flacas que se comían a las vacas gordas. Él interpreta esos sueños y a raíz de esa interpretación Dios toca el corazón de Faraón. Y Faraón lo pone segundo en la tierra de Egipto y él comenzó a gobernar. Ahora fíjese lo que pasa. Y esta reflexión no va a ser larga. Yo les voy a dejar un mensaje profético a ustedes, más que una enseñanza hoy. Y tiene que ver con esto. Creo que muchos pueden haber escuchado a lo largo, incluso, mire, usted sabe que hay algo que es bueno para los siervos de Dios. Cuando nos equivocamos, es decir, yo me he equivocado. Estas enseñanzas que damos nosotros sobre la Torá, sobre la verdad de Dios, sobre la nación de Israel dispersa en las naciones de la tierra, la casa del norte y la casa del sur. La casa del norte dispersa en las naciones de la tierra y al final se van a juntar la casa del norte y la casa del sur. Los gentiles que pasan a ser parte de Israel, nosotros quizás seamos descendencia genética del pueblo de Israel, no le digo espiritual, genética. ¿Y qué pasa? Muchos pastores que vienen predicando durante muchos años una verdad que quizás se dan cuenta que no era verdad, como dice allí el libro de Jeremías, verdaderamente mentiras hemos heredado. Cuando nos damos cuenta que heredamos mentiras y que predicamos mentiras, wow, es muy difícil decir equivocado, lo que he predicado ha estado mal. Usted sabe que hay siervos de Dios que quizás han predicado toda su vida mentiras, obviamente sin querer predicar, porque traemos esa mochila que viene primero de la Iglesia Católica, luego de la Iglesia Protestante, que ha tomado algo de la Iglesia Católica. Entonces, claro, nos pasamos la vida predicando una verdad que no es verdad. Y cuando nos encontramos que no era como nosotros habíamos predicado, cuando nos encontramos que hemos traído quizás paganismo, no adoramos santos, no adoramos vírgenes, no hacemos imágenes, pero el cuarto mandamiento no lo cumplimos, guardarás el día del Señor. ¿Y cuántos pastores hoy hay renegando del cuarto mandamiento? No, pero eso ya pasó, porque todo cambió. Cuando Jesús vino, lo cambió a domingo. Bueno, pero tiene que estar escrito en algún lado, hermano. Hermana, tiene que estar escrito en algún lado que Jesús vino y dijo, no es más el sábado, el Shabbat, ni siquiera el sábado. Viernes a la tarde hasta sábado a la tarde. No es más, ahora lo cambio el domingo. No, Jesús nunca lo dijo, ni hay ningún pastor, ningún líder, ningún maestro de la Escritura que me pueda decir, aquí está escrito que Jesús cambió el Shabbat por el domingo. Entonces, ¿por qué lo dicen? Claro, porque dentro de la Iglesia Católica, cuando se traduce la Biblia, más bien la Torá hebrea, al griego, del griego la versión Septuaginta es traducida al latín, del latín es traducido a los distintos idiomas, cuando del latín se traduce al castellano, nos encontramos con un teléfono descompuesto. Yo me reía los otros días con un videíto que vi, esos que miran los jóvenes, los chicos por allí por internet, que se tapaban los oídos y uno le decía a otro algo, el otro se daba vuelta y le repetía a otro y así, y ese teléfono descompuesto, uno decía algo y terminaba llegando
nada que ver, al quinto ya no decían ni lo que había salido. Eso pasa hoy en día. Estamos predicando algo que nadie dice. ¿Por qué? Porque dentro de la Iglesia Católica, hablando de Shabbat puntualmente, se traduce la palabra Dominus Dei, al castellano como domingo, el día del Señor. Pero la palabra Dominus Dei en latín significa el día del Señor, no significa el domingo, que es el día del Señor. Pero como relacionaron Dominus con domingo, ahora lo cambiamos a domingo. Bueno, hoy en día hay pastores predicando que Dios cambió eso. Bueno, no, la Iglesia Católica lo cambió. No, porque la Iglesia Católica es la gran ramera. La Iglesia Católica son, para muchos la Iglesia Católica, de allí va a venir el falso profeta, el anticristo. Sí, no, la Iglesia, sí, bueno, pero no prediques algo que aprendió y que el cristianismo tomó, el protestantismo tomó y se lo llevó consigo. Es un error que viene del catolicismo. Y el cristianismo hoy sigue con ese error. Dejamos de adorar santos, dejamos de adorar vírgenes. Bien, la palabra lo dice. Pero bueno, estamos con el día del Señor el domingo, que no lo es. Miren toda la introducción que hice, para decirte que me equivoqué. A mí me gusta esto, porque muchas veces me equivoqué en lo que te voy a comentar ahora, hasta yo lo prediqué erradamente. Muchas veces nosotros predicamos algo que hemos escuchado, nos han enseñado y lo tomamos como cierto. ¿Cuál es el error el cual yo me he equivocado? Porque yo creo que lo he dicho esto. Creo que en algunas oportunidades yo he dicho que cuando Dios te da un sueño, cuando Dios te da una palabra, cuando Dios te muestra tu futuro o Dios habla sobre tu futuro, no le cuentes a nadie. No se lo cuentes. Porque si vos se lo contás, te va a pasar como a José. Los hermanos van a tener envidia. Los hermanos de José tuvieron envidia, tuvieron celos y desearon matarlo por lo que José soñó. Aparte, no solo por lo que José soñó, porque le podrían haber dicho, bueno, quizás comió algo que le cayó pesado y soñó con eso. ¿No? ¿Cuántos cuando comemos de más nos acostamos y soñamos con cuántas cosas porque el estómago está cargado? No, los hermanos sabían muy bien a qué se refería esa palabra. Y los hermanos sabían muy bien que Dios había depositado sus sueños. Y los hermanos sabían muy bien que Dios iba a hacer algo por él. Es por eso que los hermanos lo tomaron con envidia y con celos y lo quisieron matar. Y lo terminaron vendiendo como esclavo. Y yo he predicado, sí lo he hecho, en varias oportunidades, no le cuentes tus sueños, no cuentes tus proyectos, no cuentes a nadie, porque puede causar envidia y porque se pueden levantar contra ti. Guárdate cuando tengas un sueño o un proyecto de parte de Dios. De hecho, hay muchos videos de predicadores que dicen, no cuentes tus sueños. José, no cuentes tus sueños. Hay gente que se enoja, hay gente que tiene envidia, hay gente que no quiere que prosperes, hay gente que no se pone contenta o no se goza cuando Dios te bendice, sino que ellos creen que Dios te va a sacar de la bendición, le va a sacar a ellos porque te la da a ti. No cuentes. Bueno, yo te voy a decir lo siguiente, estuvimos equivocados. ¿Saben por qué? Porque cuando José cuenta el sueño, aconteció lo que debía acontecer para que ese sueño se cumpla. Porque si él no contaba su sueño, sus hermanos no lo vendían como esclavo. Sus hermanos intentaron frenar, intentaron quitar, intentaron coartar. No querían ver esa palabra cumplida, que ellos se iban a inclinar ante su hermano. Con la intención de coartar, o lo matamos o lo vendemos. Listo, nos deshacemos del problema, ya no le vamos a servir. Pero sin embargo la Escritura dice, cuando ellos fueron a Egipto, que ellos se arrodillaron y se postraron delante de José. Y Dios le trajo el recuerdo a José de los sueños que había tenido. La palabra ya se había cumplido. Sus hermanos se habían inclinado ante él. No tengas miedo. Yo no te digo que vayas golpeando puerta por puerta.
y contando, Dios me habló esto, Dios me habló esto, Dios me dijo esto. Pero no tengas miedo, hermano y hermana, cuando Yahweh deposita un plan en tu vida, cuando Yahweh deposita un sueño, cuando Yahweh deposita una palabra poderosa, ¿quién lo va a frenar? ¿Quién lo va a frenar? ¿Quién va a impedir que esa palabra se cumpla? La palabra la da un Dios que no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Entonces, ¿tenemos que andar escondiendo lo que Dios muestra? No, ¿saben por qué? Para testimonio. Para testimonio, hermanos. Cuando Dios te da un sueño o cuando Yahweh deposita una palabra profética en ti, que se enoje quien se quiere enojar, que se levante quien se deba levantar. Hay gente que debe levantarse como se levantó Judas para que el propósito se cumpla. Hay gente que se debe levantar en tu contra, hay corazones ocultos. Dios ve los corazones. Si Dios te promete algo es porque conoce tu corazón. Y si no se lo prometió a otro es porque conoce su corazón también. Dios permite que corazones se levanten en contra de aquellos a los que Él suelta una palabra, un plan, una profecía, para que todo se cumpla. ¿Y por qué no debemos ocultar las palabras que Dios nos da? Para testimonio de su grandeza. Porque si José hubiese guardado eso y luego hubiese sido segundo sobre Faraón, ¿dónde está la palabra cumplida? ¿Qué palabra iba a testificar él que se cumplió? ¿De qué se iba a recordar? Señor, tú me hablaste. Miren, a mí me ha pasado muchas veces, no así, pero sí les quiero contar un testimonio personal. Señor, tú me hablaste de esto, me hiciste soñar que ellos iban a inclinar ante mí. ¿Cómo no les conté en aquel momento? ¿Cómo no hablé en aquel momento? Ahora nadie sabe de lo tremendo que ha ocurrido. A mí me ha pasado muchas veces cuando suelto una palabra profética, ¿sabe la cantidad de veces que nos han dicho, pero qué, Dios habla todo el día en ese lugar? Sí, lo han dicho. Bueno, miren, cuando Dios me da una palabra profética, yo la tengo que soltar. ¿Sabe por qué? Porque me gusta ver cuando Dios testifica que ha cumplido algo que ha dicho. ¿Por qué vas a andar escondiendo lo que Dios te dijo, lo que Dios habló de ti? ¿Qué testimonio le vas a dar a las naciones de la tierra? Hoy en día tenemos escritos varios capítulos, de la Torá, del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, que hablan de José y del episodio de José en Egipto, de Joseph. Mira, hermano, sí estuve equivocado en predicar esto. No me arrepiento y te pido perdón. Te lo pido perdón, ¿sabes por qué, hermano? ¿Por qué, hermana? Porque esta es la palabra que bendice, la que te digo. Esta es. Cuando Dios deposita algo, pueden pasar muchas cosas. Y como la palabra es cíclica, y les he dicho muchas veces que la palabra es cíclica, y que la palabra gira, y gira, y gira, y pasa en Génesis, pasa en Éxodo, pasa allí en toda la Torá, pasa en el Antiguo Testamento, pasa en el Nuevo Testamento, y pasa en 2022, y va a pasar en 2023, y va a pasar siempre. Estos episodios espirituales es un círculo que se va repitiendo. Entonces a vos te va a pasar lo que le pasó a José, o lo que le... Escuche esto. A vos te va a pasar lo que le pasó a José, o lo que pasó a sus hermanos. A vos te va a pasar lo que le pasó a Jacob, o lo que le pasó a Esaú. Es por eso que dentro de las iglesias hay edomitas y hay ungidos, y dentro de las iglesias hay hermanos envidiosos y hay José. Dios conoce los corazones. Dios conoce los corazones. ¿Y cómo medimos? ¿Cuál es el termómetro para medir esto? Mire que es tan bueno Dios, tan bueno, que nos permite mirar hacia adentro, hacer una introspección, que es lo que no quiere el creyente muchas veces, mirarnos hacia adentro y decir, ¿me comporto como José o
o me comporto como sus hermanos? Cuando veo que Yahweh habla algo tremendo de alguien, me da envidia, me da celos o me gozo y espero ese cumplimiento. Miren, hay algo que pasa aquí en Ministerio Cerca del Cielo y siempre lo digo, yo anhelo que haya predicadores mejores que yo. Anhelo que haya profetas que profeticen más certeramente quien esté en el ministerio hoy. Yo anhelo que Yahweh levante varones y mujeres más ungidos que yo. Más ungido que quien esté en el ministerio. Pero sin embargo, muchas veces, cuando Dios habla y quiere levantar a un varón, a una mujer, hasta en lo particular, en lo empresario, vieron que Dios habla de distintas áreas, no les gusta. Yo quiero que en Cerca del Cielo, y es lo que te transmito para que vos también lo quieras, que en Cerca del Cielo haya gente que sepa más que yo, que sea más ungida que yo, y que le vaya mejor que a mí en todas las áreas de mi vida. ¿Por qué? Porque sé que Dios es lo que quiere para sus hijos. Es necesario que se levanten personas, porque es bíblico. Y las personas que se levantan son utilizadas por Dios para que se cumplan los planes. Otra vez es cíclico, que pasó con Esaú, que se levantó en contra de Jacob. Pasó también con los hermanos del rey Salomón, que se quisieron levantar contra él, quisieron ser reyes. Pasó también ahora los hermanos de José, que se levantaron en contra de José. Pasó con Judas, que se levantó en contra de Jesús. Judas fue amigo, esto también lo di esta enseñanza. Judas fue amigo del plan de Dios, no fue enemigo. Cuando Jesús le dice a Pedro, mira, ya viene el tiempo, me van a apresar, voy a morir. Pedro dice, no, Señor, que no pase eso, que no pase eso. Voy a pelear por ti, no voy a dejar que pase. Y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. Apártate de mí, Hasatán. La palabra Hasatán no significa diablo, no significa beliano. Satanás es, la palabra Hasatán significa el adversario. Escuche esto. No significa, usted no piense que el nombre de Luzbel o del ángel caído no es Satanás. La palabra Satanás deviene de la palabra Hasatán, y Hasatán significa el adversario. Entonces, mire que la Escritura dice que cuando el ángel se le presenta a Balaam delante del burro, vieron que Balaam iba con el burro, que no quería pasar y se le presentó el ángel, dice que el ángel fue Hasatán, dice la Escritura, para él. No es que fue Satanás para él o que fue el diablo para él, no. El adversario de él, se le presentó como un adversario el ángel de Dios, o Yeshua. Fue adversario de él. Bien, él le dice, apártate de mí, Satanás, le dice hacia Pedro, pero cuando viene a entregarlo Judas, y Judas le da un beso, y Judas le dice allí a los soldados, al que yo le dé un beso, a ese deben apresar, porque ese es Yeshua HaMashiach, el Mesías. Entonces, cuando él viene y le da un beso a Jesús, Jesús lo mira y le dice, ¿con un beso me entregas, amigo? Amigo, le dice. Esto es, Pedro había sido Hasatán, el enemigo del plan de Dios para Jesús, y Judas, el que lo entregó, lo engañó y lo entregó a la muerte, terminó siendo el amigo del plan de Dios. ¿Por qué? Porque Pedro no le quería el mal, Judas le quería el mal. Judas fue amigo de la resurrección. Él fue amigo del plan de Dios. Obviamente que terminó muy mal Judas. Judas terminó muy mal. Y si pasa eso cíclicamente en las Escrituras, ¿por qué no va a pasar en tu vida? Hay personas que se levantan en contra tuyo
cuando Dios deposita un plan en tu vida. Hay personas que te quieren mal. Hay personas que desean verte derrotado, caído, hasta quizás muerto. Porque han visto que Yahweh ha depositado algo en ti y lo va a cumplir. Pero así como pasó con los hermanos de José en un tiempo, que se levantaron en contra del plan de Dios y quisieron quitarlo del medio. Así como pasó con Judas y como pasó tantas veces en la Biblia, quizás haya personas que se quieran levantar en contra del plan que tiene Dios para ti en tu vida. Pero es necesario. Es necesario, primero, que esos corazones salgan a flote. Que los que te rodean, si hay personas que no tienen un corazón, que no formen parte del sueño que Dios depositó en ti. Judas quedó en el camino. Judas no fue, luego de la resurrección, el que salió a predicar las buenas nuevas. No fue multiplicador de las buenas nuevas. No, él terminó allí. Y es necesario, hermanos, es necesario, si Dios deposita un sueño en tu vida, no lo escondas. Los sueños de Dios no están para esconderse. Las palabras de Dios no están para esconderse. Las palabras de Dios están para testimonio. Las palabras de Dios están para que todo ojo vea que Dios habla y a través del tiempo cumple lo que dice. Sí, quizás se levanten parientes, amigos, quizás se levanten hermanos de la iglesia, quizás se levanten conocidos. Es necesario, es necesario. Quizás es doloroso, claro que es doloroso, pero es necesario. Los planes de Dios no están para ocultarse. Los planes de Dios no están para ser dejados detrás de nadie. Miren, hermanos, estamos hilando muy finito en estas enseñanzas, porque cuando termine este año Shemitah, Yahweh quiere que sea cabeza y no sea cola definitivamente. Y estas palabras son palabras que nos enseñan a caminar como José, o si estamos caminando como sus hermanos, a arrepentirnos y comenzar a caminar como José. Sí, es necesario, pasa muchas veces. Hay quiebres, hay en la vida de las personas, hay personas que te han traicionado, hay personas que quizás te han hecho sufrir, hay personas que te han hecho doler el corazón. Pero no te pongas mal, no te sientas mal. Esa persona que Dios utilizó para herirte es la persona que te va a llevar quizás de la mano a que se cumpla el plan de Dios en tu vida. Dios sabe todas las cosas, nosotros no las sabemos. A todos nosotros en algún momento alguien nos hirió y quizás ahora, en este momento, alguien nos esté hiriendo. No te pongas mal. Esta es una palabra de parte de Dios para enfocarte. Miren, José pasó mucho tiempo solo, alejado de su entorno, y el plan de Dios se iba cumpliendo paso a paso. Las personas que lo lastimaron terminaron sirviéndole. Y el corazón de José fue perdonarlos. Si alguien te está haciendo sufrir o te ha hecho sufrir, no te mentalices en esa persona y pienses qué está haciendo, qué no está haciendo, por qué lo hizo. No. Simplemente ponlo en manos de Dios. Lo que vos creés que es malo hoy, quizás es muy bueno para el plan que Dios tiene en tu vida. Esas personas que te han dañado, quizás son tan amigas del plan de Dios para tu vida. Tan amigas. Yo creo en esta palabra porque esta porción da para mucha enseñanza.
pero hoy Yahweh no me transmitió la enseñanza, sino que me dijo, no, habla de esto proféticamente. Entonces, para cada uno de aquellos que mira y que escucha y que va a ver replicado este MIT, tengo esta palabra para decirte. Los que te hacen sufrir hoy, los que te han golpeado hoy, los que te han golpeado hace poco, son canales que Dios utiliza para que llegues donde debes llegar. Y el sueño se va a cumplir. Los sueños de Dios se cumplen. No conozco una sola vez que Dios haya hablado y que no se haya cumplido eso. Y no por boca de un profeta, cuando Él habla. Y sí sé de una cosa que Dios no sabe y no conoce. Uno dice, Dios conoce todas las cosas. Pero cuando escudriñamos la Escritura, sí nos damos cuenta que hay algo que Dios no conoce. Y Él mismo lo reconoció. La palabra de ¿quién hay que pueda enfrentarse a ti y vencerte? No lo conozco, dice el Señor. No, Dios no conoce a nadie que se pueda levantar contra Él y salir victorioso. No lo conoce el Señor. Dios no conoce, no hay demonio, principado, potestad, persona física que se pueda levantar en contra de Dios y un plan de Dios y pueda vencerlo. Dios no lo conoce, no conoce a ninguno, ni lo va a conocer. Los sueños de Dios se cumplen, los planes de Dios se cumplen. Prepárate, dice el Señor. Prepárate, porque hay gente que ha sido utilizada por mí para encaminarte a ese plan. Porque yo he visto, dice el Señor, cosas que tú no viste. Yo he escuchado, dice el Señor, conversaciones que tú no escuchaste. Yo he sacado a luz corazones que tú no conocías. Yo voy a hacer contigo lo que he dicho, dice el Señor. Yo lo voy a hacer. Entramos quizás después de la traición en un desierto. Entramos quizás después de la traición en una cárcel, en un bor. Entramos después de la traición a pelear contra serpientes y escorpiones, porque créanme que cuando alguien se levanta en contra de un ungido o de alguien sobre el cual Dios depositó una palabra poderosa a futuro, hasta te quieren la muerte, conspiran para hacerte daño. Y entramos al bor, a ese momento luego de la traición. Nos encontramos con que tenemos que pelear contra cosas que no queríamos pelear. Pero Yahweh también me recordaba algo, que lo debemos recordar todos nosotros. ¿Tú crees que Yahweh es uno? Bien haces. Los demonios también lo creen y tiemblan. Eso dice el libro de Santiago. No importa en el bor que hayas caído luego de una traición. Los demonios que están en ese lugar saben bien y tiemblan delante de los ungidos de Yahweh. ¿Saben por qué? Porque a José no lo pudo tocar nadie, ni estando. No lo picó ningún alacrán, ningún escón, ni ninguna araña, ni nada. Estando en el bor real o estando en la cárcel, ninguno se atrevió. El plan que Dios tiene sobre tu vida se va a cumplir. Por más que te hayan traicionado, el plan se va a cumplir. Esta palabra trae foco a muchos de los que están viendo y escuchando. Dios permite todas las cosas. Dios es dueño de tu camino. Y lo que te ha pasado era necesario. Y para cerrar, para
aquellos que digan, pastor, a mí todavía no me traicionaron, tengo una palabra para ti. Jesús sabía que lo iban a traicionar, pero todavía no lo habían traicionado. Él se puso a orar con el Padre y dice que las gotas de sudor, esto es una condición médica. Esto es cuando una persona está atribulada en lo extremo. Es una condición médica. Las gotas de sudor son tan gruesas como gotas de sangre. Y Jesús se encontraba orando y pidiéndole al Padre, Padre, si es posible, haz pasar de mí esta copa. Porque él no quería, y él sabía que lo iban a azotar, que le iban a clavar una corona de espinas, que lo iban a escupir. Él sabía todo lo que iba a pasar. Él sabía que físicamente iba a sufrir mucho. Él sabía que iba a ser crucificado. Él lo sabía. Y su humanidad, porque Jesús era hombre, Dios hecho hombre, su humanidad le decía, no quiero eso. A ti que todavía no te han traicionado, mi consejo es, haz como el Mesías, porque la palabra dice que debemos andar como él anduvo y que debemos seguir sus huellas. Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. Por medio de traición, los sueños de Dios se cumplen. Esta es la palabra que tengo para cada uno de ustedes. Una palabra de paz, una palabra de guía. Y esta es una palabra para tu vida personal. Es una palabra que Yahweh te trae hoy a tu vida personal. Y quiero hacer una oración por cada uno de ustedes. Por los que están conectados y los que no están conectados. Porque hay hermanos que escuchan luego estas palabras, se escuchan en radio, se escuchan en muchos lugares. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua, mi Dios, oro, Señor, por cada uno de los presentes, por cada uno de los hermanos que está conectado en este momento, por cada uno de los que pueda escuchar esta palabra, mi Dios. En el nombre de Yeshua, mi Dios, oro por cada uno de ellos y te pido, Padre de gloria, que tu sueño, Señor, que el sueño que has depositado en la vida de ellos se cumpla, mi Dios. Señor, si hay alguien cuyo corazón necesita ser tratado, Señor, para no mirar, sino para recibir, Señor. Señor, milagro. Señor, bendigo a cada uno de los que está, Señor, mirando y escuchando en este momento. Y te pido que ellos sean partícipes, Señor. Que ellos vean con sus ojos las palabras cumplidas que tienes sobre sus vidas. Los sueños que tienen y que tú has depositado, Señor. Que ellos los vean cumplidos, Señor. Y te pido, Padre, por aquel que hoy está pasando por esa traición, te pido shalom y dirección, porque luego de la traición es allí cuando viene. Está cerca, dice. Luego de la traición es cuando el sueño se cumple. Antes de la traición, cuenta todo lo que quieras, habla de tu sueño. Luego de la traición, allí yo te levanto para testimonio de mi grandeza, dice el Señor. Los bendigo a cada uno de ustedes. Los bendigo en el nombre de Yeshua. Sé que Dios ha hablado al corazón. Sé que Dios ha hablado. Los bendigo, hermanos. Los bendigo en el nombre de Yeshua. No voy a hablar individualmente. ¿Saben por qué? Porque Dios ya ha hablado al corazón de cada uno de ustedes.